Pero aquí estamos, amén. ¿Cuántos están deseosos de escuchar palabra del Señor? Muy bien, muy bien. Entonces les voy a invitar a un texto que es muy rico y que se encuentra en el Apocalipsis, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2, y Apocalipsis es fácil de buscar, ¿saben? Porque Apocalipsis es el primer libro de la Biblia. El último. Así que no empiece a buscar desde el principio porque no lo va a encontrar. El último libro de la Biblia, un libro que a muchas personas les causa terror, que muchas personas pues le tienen miedo, pero sin embargo este es un libro de esperanza. Diga conmigo, un libro de esperanza. Y aunque ciertamente este libro es complicado porque tiene muchas imágenes y mucho simbolismo que muchas veces pues, si usted no tiene un entendimiento claro, pues obviamente puede traer cierta confusión porque lo puede interpretar literalmente en ciertos capítulos, ¿verdad? Pero, no obstante, este es un libro que hay que predicar de él porque hay mensaje para este tiempo, para las iglesias, para el pueblo del Señor, y no se puede obviar el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a buscar en el libro, ahí en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo 7 versículos, y leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y entiéndase bien que el que está hablando ahí es Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubiere arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Amante Dios y Padre celestial, delante de tu presencia, Señor, nos acercamos una vez más y te damos, Dios, las gracias. Gracias, Dios, por darnos este domingo, esta oportunidad para poder compartir tu palabra, Señor, ante tu pueblo y ante todos aquellos hermanos y amigos, Dios, que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Espíritu Santo, sé tú, Dios, en esta hora hablando a través de tu palabra. Tú que conoces la necesidad, Señor, ministra personalmente a cada uno de nosotros. Ayúdame, Dios, a predicar tu palabra para que tu pueblo pueda ser bendecido en esta hora, Dios. Que las vidas, Dios,
que no te conocen, Señor, también puedan venir a tus pies rendidos, Dios, porque tú les esperas con los brazos abiertos, Señor. Glorifícate, Dios, una vez más. Pasa el carbón encendido sobre mis labios, Dios, y a ti siempre, Señor, te daré la gloria y te daré la honra, porque tuyas son, Señor, porque te pertenecen a ti, Señor. Gracias una vez más, fortaléceme, y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, yo te lo suplico. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. Este mensaje lo he titulado Volviendo al primer amor. Y es posible que usted piense y se le vaya a la mente un poquito más allá. Aquellos que están casados, aquellos que quizás están enamorados y están con alguna persona que quizás no le conviene o no están contentos. Es posible que usted al escuchar este tema, usted diga, bueno, déjame pensar a volver. El Señor me está hablando que tengo que volver a aquel amor del principio que yo dejé en algún lado y dejar el que tengo ahora. Hermano, no tiene nada que ver con eso. Clarifico desde el principio, no tiene nada que ver. Lo que vamos a hablar se trata del amor que nosotros debemos de tener para con Dios, para con Cristo, para con el Evangelio, para con la iglesia. El Evangelio, el amor que no podemos dejar que se enfríe, no podemos dejar que apartarnos de ese amor. De ese amor es que estamos hablando. No es del amor que usted tuvo cuando tenía 17 años, que quiere volver atrás, ¿sabe? Tranquila, tranquilo. Amén. Apocalipsis. Apocalipsis es bien interesante. Comienza el capítulo 1 con una revelación gloriosa de Jesucristo. Este libro fue inspirado, obviamente, por el Espíritu Santo. Todo lo que está aquí, este libro de profecía, de revelación, la obtuvo el apóstol Juan mientras estuvo carcelado. Lo mandaron a la isla de Pasmos, allí por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en medio de la situación que él estaba, de persecución y de encarcelamiento en esta isla, Dios nunca se olvidó de él. Mire qué lindo. Y la revelación más grande que tuvo fue allí, en los momentos, escuche bien, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de prueba, Dios se le revela de una manera poderosa y le muestra las cosas que habían de acontecer en el futuro. Y en medio de esa revelación, Dios le habla al apóstol Juan, Jesucristo le habla y le dice a él que escriba a 7 iglesias en el Asia Menor, lo que conocemos hoy Turquía. Y allí él le dice que escriba a los ángeles de esta iglesia, de estas iglesias. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra ángel significa mensajero. Lo que bien podía ser es que esta carta está destinada a los pastores de aquellas iglesias, de 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todas ellas que están allí. Y él le dice, escribe a estas iglesias, a estos pastores, los que están encargados de guiar el rebaño, los que están encargados de guiar al pueblo a la presencia de Dios, de enseñarle la sana doctrina, de corregir, de soltar, de enseñar. Escríbele a él, porque en última instancia Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, pero también a nosotros, aquellos que Dios ha llamado para estar en el liderazgo de guiar a un rebaño espiritualmente, también nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros
cómo nosotros guiamos ese rebaño que le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios porque Él es el pastor de los pastores. Que también nosotros enseñamos la sana doctrina, que también nosotros aconsejamos, que también nosotros enseñamos, ¿verdad? Vamos a rendirle cuenta a Dios por cada palabra que hemos dicho de aquí desde el altar. Así que los pastores no son exentos, cada uno va a también a presentarse delante del Señor para darle cuenta al Señor de lo que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Porque ustedes son importantes. Cada uno de ustedes ha sido lavado con la sangre de Cristo y es pueblo de Dios. Cristo pagó un precio por tu vida, por tu salvación. No fui yo, no fue el hermano, no fue el evangelista, fue Cristo el que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por ti, derramó su sangre. Aleluya. Nos dice aquí que escribiera a la iglesia de Éfeso. Nosotros sabemos que la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Si usted se busca en el libro de los Hechos, capítulo 18, capítulo 19, Pablo en su segundo viaje misionero fue allí a Éfeso y allí predicó la palabra del Señor a la comunidad judía que había allí, que se reunía en la sinagoga. Luego, en el tercer viaje misionero, fue y las personas que habían allí, había una comunidad totalmente diversa religiosamente. Estaban allí los judíos, estaban allí también las personas, discípulos que eran de Juan el Bautista, habían estado allí, que por ende se convierten al Señor Jesús. También estaba allí una de las prácticas en Éfeso, una de las prácticas más religiosas y más importantes en Éfeso allí, que no era cristiana, porque allí en Éfeso, se le rendía culto a una diosa de la fertilidad. Los romanos la conocían como la diosa Diana, que no tiene que ver nada con nuestra hermana Diana, y los griegos la conocían como Artemisa. Y es interesante porque esta diosa, la diosa de la fertilidad que venía de los cananeos, ¿verdad? Básicamente cuando usted busca el significado de fertilidad, no es otra cosa que se refería a la diosa del sexo. Interesante. Entonces allí lo que había en aquel templo donde se adoraba esta diosa, lo que había era inmoralidad. Traía mucho dinero, había mucho negocio. Éfeso era una ciudad bastante próspera, si podríamos decir. Próspera materialmente, pero espiritualmente pobre. ¿No les parece eso a ustedes muy parecido? Nosotros somos una ciudad, somos un lugar, un país próspero. Estados Unidos es muy próspero. Hay abundancia. Pero espiritualmente también carece. Espiritualmente hay una mentalidad que rechaza lo espiritual, que rechaza a Dios en muchos lugares y que no es algo privado, lo hacen completamente, abiertamente lo hacen. El desafío a Dios, la desobediencia a los principios morales y espirituales que dice la palabra del Señor. Vivimos en un lugar donde hay pobreza espiritual. La gente se ha sumergido en el pecado, en prácticas antibíblicas, y así andan muchos.
Y aquí Éfeso, Pablo allí predica, le predica a estos hermanos. Pero ahora en el libro de Apocalipsis, Jesús le está hablando al apóstol Juan y le dice: escribe a esta iglesia. Y me llama la atención porque en el versículo 2 habla aquí, vemos a Jesús diciendo: yo conozco tus obras. Ese yo conozco es importante. En otras palabras, Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Nada se escapa de los ojos de Dios. Había un hombre que durante el ministerio de Jesús, cuando iba para Jerusalén, llamado Zaqueo, se subía a un árbol llamado sicómoro para esconderse para ver a Jesús. Y Jesús allí lo detecta y sabía que estaba allí Zaqueo. Y le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Jesús sabe, Dios sabe toda nuestra vida. Mire el salmista en el Salmo 139, si usted lo quiere buscar, busque por ahí el Salmo 139, porque el Salmo 139, mire lo que dice. Lo iba a decir de memoria, pero lo voy a repetir textualmente de la Biblia, porque así me sale mucho mejor. A ver, mire lo que dice. Y lleva ahí titulado la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Van juntas de esas dos cualidades de Dios. Dios lo sabe todo y Dios está presente en todo lugar. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, escuche, y mi reposo, y todos mis caminos te son, ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire, básicamente esto lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que de Dios, de la presencia de Dios, nadie se puede escapar. No hay lugar donde nosotros podamos meternos que no esté el Señor allí mirándonos, que el Señor no sepa lo que está sucediendo con nuestra vida. Aun cuando la palabra no está en nuestra boca, dice la palabra del Señor, cuando estamos pensando solamente en nuestra cabeza, cuando hay algo en nuestro corazón, ya el Señor sabe, te conoce. Dice la palabra que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Él sabe cuando tú estás alegre, Él sabe cuando tú estás afligido, Él sabe cuando tú te sientes deprimido, Él sabe cuando tú sientes necesidad, Él sabe cuando tú estás que quieres reventar, que ya no puedes más. Ya el Señor conoce toda nuestra vida. El Señor sabe cuando tú obras con bien, cuando tú te conduces y haces buenas cosas, el Señor las sabe. Pero también el Señor sabe cuando nosotros le desobedecemos y no cumplimos con sus mandamientos y con su palabra. Cuando queremos hacer las cosas a nuestro antojo, el Señor las conoce. Nada se escapa de la vista del Señor. Mientras yo pensaba en ese pensamiento, nada se escapa de la vista del Señor, y yo conozco, le dice el Señor a esta iglesia, yo conozco tus obras. Se me venía a la mente aquella parte cuando Nicodemo vino a donde Jesús de noche y tuvo aquel diálogo con el Señor en el Evangelio según San Juan. Y le dice: Señor, yo sé que tú tienes que venir de Dios por las cosas que tú haces. Y ahí el Señor para a este maestro de la ley, Nicodemo, y le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo.
Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Y Jesús fue directamente a la necesidad de Nicodemo. Jesús vio en Nicodemo que era una persona muy religiosa, pero que realmente necesitaba un encuentro con Jesús, tener una experiencia con el Salvador, con el maestro de los maestros. Y Jesús vio la necesidad de que, aunque él sabía mucho, tenía que nacer, tenía que tener una experiencia de arrepentimiento, de volverse a Dios para poder entrar al reino de los cielos. Cuando Caín y Eva pecaron en el huerto del Edén, allá en el principio, en el Génesis, nos dice la palabra que ellos se escondieron. Se escondieron porque habían pecado y los ojos de ellos les fueron abiertos a la realidad del pecado y tuvieron vergüenza. Antes habían estado desnudos todo el tiempo, ahora vieron su desnudez, se sentían vergonzosos, se habían escondido y Dios les habla y le dice: ¿por qué te escondes, Adán? Dios sabe todo de nuestra vida, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros actuamos como si Dios fuera ciego, como si Dios no nos viera, pero la realidad es que Dios nos ve. Sea que estemos haciendo cosas buenas o cosas malas, todo queda al descubierto ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. Me llama la atención porque aquí empieza la carta, esta carta a los Efesios, diciendo: yo conozco tus obras. Y aquí empieza con un reconocimiento de las cualidades que tenía esta iglesia. Y la primera cosa de las cualidades que tenía esta iglesia era que era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que había entendido que la mies es mucha y los obreros son pocos. Había entendido que aquella persona que viene a los caminos del Señor es para ejercer un ministerio, para servirle a Dios en la capacidad que Dios le ha capacitado. Y aquella iglesia se distinguía porque dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo. En otras palabras, esta iglesia trabajaba demasiadamente. No se cansaba. A eso se le añade que esta iglesia tenía un discernimiento espiritual, ejercían el discernimiento espiritual. Como dice Juan en una de sus cartas: probad los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios. Porque no todo espíritu es de Dios. No todo el que habla profecía es profecía de parte de Dios. Nosotros sabemos eso. Y dice la palabra que ellos ejercían ese discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es algo que cada creyente debe alcanzar en un momento dado de su vida. Y la pregunta es: ¿cómo yo alcanzo el discernimiento espiritual para no ser engañado? Sencillamente es claro. Discernimiento espiritual tú lo quieres a través del conocimiento de la palabra del Señor. Cada vez que tú atiendes un estudio bíblico, una escuela dominical, vas aprendiendo de la palabra del Señor. Y cuando alguien te trae una profecía o te quiere traer un mensaje que no es de Dios, nosotros usamos la palabra del Señor como un colador, para saber si lo que esa persona está hablando está en la palabra del Señor, si es de Dios o no es de Dios. El viernes empezamos a estudiar el libro de los Gálatas, la carta de los Gálatas, donde Pablo dice que solamente hay un evangelio, que si viniera un ángel del cielo anunciando otro evangelio que no fuera Jesucristo crucificado, que no fuera que la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo, sea mentiroso, sea maldito, sea anatema. Porque en el tiempo que Pablo escribe los Gálatas, había un grupo que se había infiltrado de maestros y enseñaban y estaban seduciendo a aquellos hermanitos gentiles a que fueran a las prácticas
que aquellos maestros judaizantes querían enseñarle, que era la práctica de la circuncisión, guardar los rudimentos de la ley que muchos de ellos habían añadido a la ley de Dios, y querían volverlos para atrás. Y Pablo le estaba haciendo una advertencia a ellos, porque muchos de ellos ya se habían ido, y se habían ido tras estos maestros, porque no tenían el discernimiento espiritual, mis amados hermanos. Y tristemente hay muchas personas que vienen hoy a los caminos del Señor, entregan su vida al Señor, pero hay muchas corrientes por ahí que suenan muy bonito, que te predican un evangelio muy bonito, lo adornan muy bonito, pero que no tienen nada del evangelio de Jesucristo. Y un evangelio sin arrepentimiento no es evangelio, déjeme decirle. Un evangelio sin la cruz no es evangelio. Muchos predican la prosperidad, muchos predican muchas cosas, pero se alejan de la palabra del Señor. Pero esta iglesia tenía esa cualidad. Tenían discernimiento espiritual. Habían probado a aquellos líderes religiosos que se llamaban ellos se decían que eran apóstoles llamados de Dios, que se habían infiltrado buscando sus propios intereses, y ellos los habían puesto a prueba. Mire qué discernimiento tenía esta iglesia, qué madurez espiritual tenía esta iglesia. Que toda persona que entraba por ahí, que trajera un título y dijera yo tengo experiencia, tengo esto y esto, le decía ok, tú tienes todo eso, pero te vamos a poner a prueba a ver si tu conducta, si tu vida, si tu testimonio va a la par a lo que dice la palabra del Señor. Dice, ustedes han probado a estos apóstoles y los encontraron mentirosos. Déjeme decirle que no todo el mundo que predica por ahí la palabra del Señor está por la obra del Señor, ¿sabe? Hay muchos que están por los panes y los peces y por lucrarse, porque ven el ministerio santo del Señor como una oportunidad de lucrarse. Y esta iglesia sabía eso. Esta iglesia sabía por ahí cuando entraban quién venía con buenas intenciones y quién venía con malas intenciones. Oraban, buscaban la presencia de Dios en todo, dedicaban tiempo a escudriñar las Escrituras, dedicaban tiempo a estar en la presencia de Dios. Era una iglesia que dice la palabra que había sufrido mucho. Había sufrido, había enfrentado persecuciones. Inclusive la Biblia nos dice que el apóstol Pablo, predicando allí, había un grupo de plateros, personas que se dedicaban a trabajaban en platos, en réplicas del templo de la diosa Diana, y un día allí el apóstol Pablo reprende un espíritu de adivinación y lo meten preso, lo acusan. Esta iglesia había sufrido mucho, porque déjeme decirle que una iglesia que no pasa por las pruebas, por las tribulaciones, si nosotros pensamos que vinimos a los caminos del Señor y que todo va a estar bien y que usted tiene una cubierta de que usted no le va a pasar nada y de que usted no va a pasar por pruebas, déjeme decirle en esta mañana, explotarle ¿cómo que le llaman a eso? La vejiga, ¿verdad? Vejiga. En otro lado le dicen otro nombre. Nosotros le decimos bomba. ¿Cómo le dicen en Colombia? Bomba. La cosa es que usted sopla, que lo usamos en los cumpleaños. Jesucristo dijo que aquellos que caminaran
por él, por el camino estrecho. ¿Qué camino estrecho? ¿Qué camino estrecho es fácil de caminar? Usted tiene que caminar con cuidado por ese camino. Y Cristo dijo, hay que caminar por el camino estrecho, por la puerta estrecha. En otras palabras, no hay oportunidad para usted llevar un bagaje de pecado. Por eso es la puerta estrecha. Porque es una puerta que nos habla de santidad. La puerta que nos conduce a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Es la puerta donde usted tiene que rechazar y dejar cosas para agradar a Dios, que es con la ayuda del Espíritu Santo. Has sufrido, le dice el Señor, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué lindo, qué cualidades tenía esta iglesia. ¿Qué cualidades nosotros debemos de buscar tener nosotros? Si el Señor nos hablara en esta mañana y nos escribiera una carta, Pastor Félix, aquí te escribo esta carta, hermana fulana de tal, hermano fulano de tal, este es el Señor que te está escribiendo. ¿Qué cualidades escribiría el Señor de ti? Esta era una iglesia que había perseverado. Los creyentes en aquella iglesia habían perseverado, y perseverar no significa esperar pasivamente. Estos creyentes habían aprendido que a Dios había que servirles en las buenas y en las malas, en la adversidad. Cuando se levantaba la tormenta, ellos habían aprendido que había que adorar a Dios y había que alabar a Dios en ese momento. Y que había que adorar a Dios cuando todo estaba bien, cuando había abundancia, cuando había prosperidad, paz, contentamiento. También ellos perseveraban. Porque el Señor espera de nosotros que nosotros también perseveremos. La palabra dice que aquellas personas que se convirtieron con el mensaje del apóstol Pedro, sobre 4,000 personas en un mensaje, dice que aquellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de la palabra del Señor, en la comunión, en el partimiento del pan. Aquellos permanecían. Qué tremenda iglesia. Y hasta ahora nosotros leemos todo esto y podemos decir, bueno, a esa iglesia no le faltaba nada. Esa iglesia estaba perfecta ante los ojos de los hombres. Pero en el verso 4 el Señor hace un pare, hace una pausa. Porque el Señor es el que examina nuestras vidas. El Señor conoce. Él es el que se pasea en medio del candelero, que es la iglesia. Cuando habla aquí de candelero, está hablando de la iglesia. Y aquí el Señor hace un reclamo a esta iglesia. Encuentra una falta en ella. Encuentra una debilidad, encuentra una parte que ellos habían descuidado, que ellos estaban caminando por un lugar, por un momento peligroso en la vida de ellos como iglesia. Y el Señor le dice estas palabras muy conocidas: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjense que no le está diciendo aquí, porque tengo contra ti, te reclamo a ti, que has dejado enfriar. Una cosa es que una persona se pueda enfriar espiritualmente, pero cuando dice aquí, has dejado tu primer amor, está dejando el primer amor, se trata de Cristo, hermano. Y es peligroso cuando una persona deja a Cristo. Aquellas personas, aquella iglesia, aquellos creyentes habían sacado a Cristo del primer lugar y habían puesto a Cristo en segundo lugar.
habían prosperado materialmente. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces nosotros somos bendecidos de parte de Dios. Escuche bien esto. Y el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu de Dios le dice. Porque la Biblia habla mucho de esto, del peligro de uno ser tan bendecido materialmente que llegue el momento donde usted se sienta tan cómodo y usted se olvide de quién le rescató, de quién le limpió, de quién le perdonó, y ponga las cosas de abajo en primer lugar: el trabajo, el empleo, la familia. Y Cristo fue bien claro. Cristo dijo: nadie que ponga a su familia primero que yo puede entrar al reino de los cielos. Cristo demanda el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y estos hermanos habían descuidado, se habían apartado completamente, se habían olvidado, hermano, como que le habían puesto en la cabeza, le habían borrado las experiencias de aquel tiempo cuando Dios los trajo a sus pies. ¿Cuántos se acuerdan de ese día, de ese momento, que usted le predicaron la palabra del Señor y que usted se sintió compungida, llorando? Muchos de ustedes estaban en una situación de desespero. Muchos de ustedes, y nosotros, me incluyo yo, habíamos pisado el fondo del barril. Mire, habíamos tocado bien bajo. Nos habíamos sentido vacíos, habíamos probado de todo, pero nada de eso nos podía llenar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Nada de eso nos podía dar gozo, alegría, paz a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Pero ese día que nos hablaron de Cristo, del amor de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y que nosotros merecíamos la muerte, el castigo, la ira de Dios, pero Dios en su eterno amor envió a Jesucristo para que Él derramara su sangre en la cruz y nos limpiara de todo pecado. Y ese día, cuando nos tiraron esa radiografía de nuestra vida espiritual y nos vimos que estábamos sucios, pero vimos una mano extendida. Vimos una mano extendida, escuchamos una voz, la misma voz que le habló a aquella mujer adúltera, que la iban a apedrear. Mi alma te adora. ¿Cuántos alaban al Señor? En un aplauso al Señor. Escuchamos esas palabras de compasión de Jesús. Sentimos la mirada de Jesús que nos miró con misericordia. Sentimos los brazos de Jesús que se abrieron, como aquel hijo pródigo que se había ido de su casa y vivió perdidamente, dice la palabra del Señor. Se había olvidado del primer amor. Ese es un ejemplo clásico de olvidarse del primer amor. Se fue porque creía que allá en el mundo podía encontrar felicidad. Y lo que descubrió fue que cada día de su vida estaba más hundiéndose. Pero allí pudo reflexionar. Y cuando llega a su casa, dice la palabra del Señor, que se arrepiente, el Padre lo recibe
y le hace una celebración. Dice, este hijo mío que estaba muerto, lo hacía muerto, ahora vive. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la desobediencia, pero Cristo, aleluya, nos llamó por el nombre. Él conoce, dice, yo conozco tus obras. Pero si tú clamas a Él, aleluya, estés en la ducha del baño, estés en el tren, no importa donde tú estés, aleluya. Cuando un pecador clama a Dios de corazón, toca el corazón de Dios y Dios le escucha y le rescata. Aleluya. Dice la palabra que Dios no escucha a los pecadores, pero si hay uno, si hay un pecador que con un corazón sincero reconoce su pecado, dice que Dios lo escucha. Aleluya. Porque Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Él le reclama a esta iglesia. Y déjeme decirle que no fue al templo, fue a los que asistían allí. Has dejado tu primer amor. Has dejado a Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pandemia. Ya a mí hasta se me olvidó cuántos meses llevamos en esta cosa, ¿sabe? Yo sé que es desde marzo. Pero ha sido un tiempo de prueba para los creyentes. Y va a seguir siendo tiempo de prueba. Porque Dios va a probar verdaderamente a aquellos que sinceramente quieren seguir a Dios y adorar a Dios en medio de la prueba, en medio de la pandemia. Aleluya. Porque mire, hay esto. Yo no me la pongo ahora porque estoy predicando, ¿verdad? Y no me sofoco aquí. Y usted está retirado. Y yo sé que no hay problema, pero si alguien tiene problema me lo deja saber y yo me la pongo o hacemos cualquier cosa aquí, ¿verdad? Pero Dios está probando hoy en día los corazones porque mucha gente creyente están con un pánico y un miedo, hermano. Pero se meten al tren, allí apretado, se meten en el bus, se meten en el supermercado, se peinan el pelo, se lo pintan el pelo, se lo cortan. Y tienen que pagar más caro porque ahora me dicen que todo eso está más caro. Yo no tengo problema. Yo me caso con un barbero ya. Mi hijo es el que me recorta. Además no pasa mucho trabajo porque ya lo que tengo son 3 pelitos ahí nada más. Pero anyway, ese es otro tema. Pero hay gente que vive están atemorizados y ansiosos, mis amados hermanos, que si voy a la iglesia se me va a pegar. Oiga, que se te va a pegar ¿qué? Aquí te cogemos la temperatura. Lo primero que hacemos. Usted usa máscara. Si usted está con fiebre, lo mandamos para la casa y oramos por usted. Pero hermanos, este es un tiempo desafiante para el pueblo de Dios. Porque tenemos la opción de o quedarnos encuevados en nuestras casas y tener el peligro de dejar ese primer amor. Muchas personas, mire, esta pandemia ha servido para bien porque ha servido para reflexionar y buscar a Dios y saber que en esta tierra no estamos seguros, hermanos, y que Cristo viene pronto y que hay que arreglar nuestra vida espiritual con Él. Que en el reloj de Dios se están contando los minutos, hermanos. Los clic, mire, está dando ahí el reloj. Y que no sabemos en qué momento viene Cristo, amén.
Y lo importante cuando venga Cristo, mis amados hermanos, que nos coja a nosotros. Una palabra que yo uso mucho. Confesado, ¿sabe? Y eso fue lo que le quiso decir en el próximo versículo. El Señor los confrontó, les dijo la realidad. Le dijo, ustedes tienen unas cualidades buenas, pero déjenme decirles que ustedes me han dejado a mí, fuente de vida. Y así no van a poder seguir hacia adelante. Qué triste cuando una persona deja a Cristo, ¿sabe? Para irse para las cosas del mundo, como si el mundo pueda darle algo bueno. Como si la carne pueda darle algo bueno. Se apartan, abandonan a Cristo por cualquier cosa, por un problema, por una prueba. Pero mire, el Señor siempre da la solución, porque el Señor nos ama. Y le dice, recuerda. Qué lindo es recordar. Usted no se puede olvidar, hermano. Usted se tiene que olvidar de la vida antigua que usted llevaba. En el sentido de que usted no puede decir, ay Dios mío, yo hice tantas cosas. Y usted vivir con un sentimiento de culpa todo el tiempo o de querer volver para atrás. No, usted tiene que recordar de dónde fue que Cristo te sacó. En qué condición tú estabas y cómo Cristo te tendió la mano. Y Él está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué paso diste? ¿Qué decisión tomaste fuera de la voluntad del Señor sin consultar al Señor? Porque cuando dejamos el primer amor, mis amados hermanos, la primera cosa que hacemos es de consultar al Señor. Y el Señor le dice, mira, recuerda de dónde has caído. Es bueno recordar. Es aceptar nuestra culpa. El hijo pródigo, como yo le hablé, entró en crisis por desobediencia. Pero allí, en medio de aquella crisis, él recordó los días, los tiempos, cuando vivía con su padre, donde tenía todos los derechos, tenía todos los privilegios de hijo. Pero por una metida de patas, como decimos acá, entró en una crisis. Y aquí nos da la solución. Cuando nosotros caemos y nos apartamos. Y este es buen tiempo para preguntarse, ¿cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo está mi caminar con el Señor? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Perder el primer amor significa, mis amados hermanos, cuando venir a la iglesia se convierte en una carga. Cuando orar a Dios se convierte en algo aburrido. Ay, 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 hermano, mire, a mí, algunas veces yo escucho personas que yo me agarro la cabeza porque he escuchado personas decir que orar es aburrido. Lo que usted está diciendo es que hablar con Dios no es una necesidad. Que usted abrirse el corazón a Dios, lo que pasa es que muchas veces no queremos decir lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces vamos delante de la presencia de Dios a pedirle cosas solamente, pero no a darle adoración a Él. Empezamos con una lista de pedidos y pedidos y pedidos, pero en ningún momento hay gratitud, en ningún momento hay rendición. Señor, yo me rindo a ti, Señor. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdame, Dios.
a resistir a la tentación. Dame, Dios, sabiduría, temor para ti, Señor, para agradarte, vivir una vida que te agrade. Sino que nuestra oración, Señor, arregla los papeles. Señor, que me aumenten el sueldo. Señor, una casa, un carro nuevo. Qué sé, tanta pamplina que le pedimos al Señor. Pero las cosas esenciales, hermano, muchas veces no las... Ustedes querían que yo le predicara hoy, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? No se me vaya a dormir, ¿sabe? Que aún con máscara yo los puedo ver. Y no es que esté en profunda meditación. Mire, la palabra de Dios es vida. Mire, ahí está la solución. Él le dice, recuerda de dónde has caído, qué has descuidado. ¿Has descuidado la oración? ¿Has descuidado el estudio bíblico? ¿Has descuidado venir a la casa del Señor? ¿Has descuidado adorar al Señor? Y hay unas palabras ahí fuertes. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, recuérdate de tu experiencia cuando tú tenías esa pasión, ese deseo, ese amor por Dios, que nada ni nadie te podía desanimar. Que no importa lo que viniera, tú estabas ahí. Si no, acuérdate de eso. Nosotros no nos podemos olvidar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No podemos ser tan ingratos. Y el versículo 7 termina, el que tiene oído, oiga. Oiga, no lo que dice el hermano fulano de tal, el evangelista fulano, lo que dice el Espíritu de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios que lo escudriña todo, que sabe todo, está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que dice Dios, el Espíritu de Dios hablando a través de la palabra, lo que Dios dice a la iglesia. Y hay una recompensa. El verso 7 habla de una recompensa que si tú perseveras y Cristo está en tu corazón como el primer lugar, ocupando ese primer lugar, y tú perseveras hasta el final, mire lo que dice la palabra del Señor. El que venciere, quiere decir que muchos no van a vencer, muchos se van a quedar a mitad de camino. Muchos van a encontrar que el camino es fuerte, que es difícil, que no pueden, porque no han aprendido a depender de la gracia de Dios y de la fortaleza de Dios, porque quieren seguir en pos de otros dioses y de la vida suave y del camino ancho. Pero aquí dice el que venciere. Dios te llamó a vencer, porque Dios nos ha dado las herramientas, aleluya, para poder vencer al enemigo, para poder vencer al desánimo, para poder vencer lo que se levante. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado la armadura. ¿Estás vestido tú con esa armadura? ¿Estás buscando la llenura del Espíritu Santo en tu vida cada día? El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Esto no es cualquier árbol, ¿sabe? Este es el árbol que da buen fruto. Dice el que está en medio del paraíso de Dios, allá en Génesis. El fruto de este árbol, ¿sabe lo que es? Es vida eterna. Vida eterna que la comenzamos desde que aceptamos al Señor Jesús. Empezamos a experimentar la vida eterna. Vida eterna, que la vida no se acabe en un momento dado. Que después que muramos vamos a estar con el Señor. Vamos a estar viviendo con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo. El que venciere. Yo no sé
¿Cómo puede estar tu vida? La buena noticia que yo te tengo hoy es que Cristo nos da oportunidad para arreglar nuestras vidas. Que el amor de Él no cambia. Que su palabra no cambia. Que Él te llama con propósito. Y que no importa que el diablo trató de destruirte. Escucha lo que te digo. Dios estaba en la esquina tuya, ¿sabes? En esa pelea, Dios estaba ahí en la esquina tuya. Y cuando te sentiste cansada y cansado que ya no tenía fuerza, que muchas veces pensaste en quitarte la vida y muchas veces pensaste que ya no había remedio para ti, que tu vida no tenía valor, que no le encontraba sentido a la vida, que todo te apestaba, que habías caído en depresión, Cristo dijo: yo estoy aquí y te voy a levantar y te voy a dar de mi gracia y te voy a dar del Espíritu Santo y te voy a llenar de mi presencia para que prediques la palabra, para que testifiques la palabra, para que testifiques que hay un Cristo vivo. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? Vuelve. Personas que tenían un fuego intenso en sus vidas, hermano. Muchos de ellos han dejado eso. Se les ha olvidado lo que Cristo hizo. Y el Señor les dice en esta mañana: vuelvan a mí, pan de vida, vuelvan a mí, el agua que sacia toda sed. Póngase de pie en esta tarde. Se me fue la mano predicando hoy, ¿sabe? Al Señor se le fue la mano. Pero qué bueno que el Señor se le vaya la mano. Porque tampoco vamos a quitarle a la palabra el tiempo a la palabra del Señor. ¿Sabe? Aquí no damos misa, ¿sabe? Sorry. Las misas son de 20 minutos. Aquí damos el pastel completo y el postre y todo lo demás. Mire, es una comida como decimos en los restaurantes, 3 courses. ¿Ah? El aperitivo, el plato fuerte y el postre. Cierre sus ojos. Los que me están escuchando, cierre sus ojos allá arriba. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es el día. Para aquellos que no conocen a Cristo. Cristo vino a buscarte y a darte salvación. Cristo no quiere que tú estés viviendo la vida que estás viviendo. Y si tú eres creyente, lavado con la sangre de Cristo, es posible que te haya enfriado. O es posible que hayas dejado a Cristo por alguna otra cosa. Y en esta mañana Cristo te invita. Te hace la invitación. Habla con Él ahora. Habla con Jesús. Si es necesario que tú le pidas perdón, pídele perdón. Pero pastor, yo vengo a la iglesia. No, yo no te estoy hablando si que tú vienes a la iglesia o no. Yo te estoy hablando de tu relación con el Señor. Yo estoy hablando si tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y ahí donde tú estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo. En esta hora, Dios, venimos delante de tu presencia. Yo te doy gracias, Dios, por esta tu palabra. Donde tú nos haces, Señor, a todos. Porque todos, Señor, en algún momento dado podemos, Señor, caer, Señor, ceder a la tentación de dejarte y ponerte en un segundo lugar o tercer lugar. Olvidarnos, Dios, de lo que tú has hecho con nosotros. Y te queremos pedir perdón, Señor. Si nos hemos descuidado, si te hemos fallado, Dios. Nada se escapa de tus ojos. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos, Padre, que un corazón contrito y humillado tú no desprecias.
Te pedimos, Padre, que en esta tarde tu sangre una vez más nos limpies. Y que tú nos inyectes, Dios, con el fuego de tu presencia. Que si el fuego de tu presencia ha disminuido en nuestra vida, Señor, que tú en esta hora, Dios, sople sobre nosotros y que ese fuego empiece, Señor. Anda, aleluya. Gloria a tu nombre. Bendecimos tu nombre, Dios. Ese fuego empieza a encenderse, Dios, para poder alabarte, glorificarte, Dios, testificar, servirte, Dios mío, vivir con gozo, con alegría, sabiendo que el evangelio no es una carga, sabiendo que servirte a ti no es una carga, Señor, es un privilegio y una bendición, no es una obligación, sino que al contrario, servirte a ti nos conviene. Anda. Servirte a ti, Dios, nos conviene. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, cada hijo tuyo, cada hija tuya, Dios, yo la bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Alabado sea tu nombre, Dios. Y que en esta mañana, Dios mío, tu presencia sea incrementada poderosamente en cada uno de ellos, para que ellos caminen, Señor, juntos contigo. Que el tiempo que nos resta, Dios mío, de vivir en esta tierra, podamos caminar y perseverar como la iglesia de Éfeso, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a trabajar, Señor. Ayúdanos, Dios, para la gloria de tu nombre. Aquellos, Dios, que están confesando sus faltas. Aquellos, Dios, que se arrepienten, que hay lágrimas, Dios, de arrepentimiento, que se humillan. Aquellos que han dejado, Dios, el orgullo y han dicho, Señor, yo te necesito. He caminado contigo muchos años, pero sigo necesitado, Dios, como el primer día. Ayúdame, Dios, a caminar. Ayúdame a amarte. Ayúdame, Dios, a no flaquear. Ayúdame, Dios, a darte siempre la gloria y hacer el bien. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Enamórate del Señor. Me apasiona solo tu presencia, solo tu mirada, y me hace suspirar. Aleluya, inclínate ahí. Si te quieres arrodillar ahí, arrodíllate. Ante ti, escucha. Aleluya.
aleluya, aleluya. Hasta tus manos ahí. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ser mi Padre celestial. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias por lavarme. Gracias por perdonarme. Gracias por levantarme. Gracias, Dios. Tuya es la honra. Tuya es la gloria, Señor. Aleluya. Dale un aplauso.